impactaron positivamente o no los refuerzos en Peñarol y en Nacional. A ver, ninguno de los dos ganó el torneo. Peñarol clasificó a octavo de final de la Copa Libertadores. Nacional quedó afuera. Nacional en 72 horas quedó afuera de las Libertadores, quedó afuera de ser el mejor del torneo Apertura y está a pocos días de saber si queda fuera o no de la Copa Sudamericana. Peñarol clasifica a octavo de final de Copa Libertadores. O sea que sigue con actividad internacional. En el ámbito local, Peñarol cuarto, cerca del primero, Liverpool, pero cuarto. Entonces, hubo de alguna manera, cuando arrancó el año, determinadas incorporaciones para los planteles. Esas incorporaciones, como pegaron en esta parte del año, en este torneo de apertura, en Peñarol y Nacional. Fueron incorporaciones que dieron sus frutos o no lo dieron. Los escucho con mucho gusto, muchachos, y ya vamos a poner las placas correspondientes. Sí, yo creo que en Nacional lo que hubo fue un recambio muy grande respecto al año pasado, ¿no? Más allá de que en el arranque se mantuvo Martín Lazarte, hubo un cambio político, un cambio de directiva. Entonces, eso yo creo que ya trae consigo una serie de cambios grandes a nivel de plantel. Por el lado de Peñarol, perdió figuras, mantuvo a su mejor componente que fue Leo Fernández, pero perdió unas cuantas figuras, pero mantuvo una base. Es cierto que perdió jugadores fundamentales, titulares, pero hay otros jugadores que también se quedaron en Peñarol. Y ni hablarlo de Diego Aguirre, que fue fundamental para que se termine quedando. Le dieron tiempo, obviamente, ante los malos resultados en este arranque de temporada, pero se sostuvo en el cargo. Entonces yo creo que en Nacional hay un mejor mercado de pases, hay una inversión más grande, pero también tengo que entender que Nacional tuvo un recambio importante en su plantel. Porque trajo más incorporaciones y porque pagó más fichas, pero por otro lado porque tuvo un recambio gigante en el plantel nacional. Pero además, Cambió Juanito, mucho. además del recambio que decís vos, y es bueno, Nacional viene 2 años seguidos sin ser campeón uruguayo. 2 años seguidos. Entonces, obviamente, que es una presión extra para Nacional, para la nueva dirigencia de Nacional. ¿Por qué? Porque el año pasado te lo ganó Peñarol y el anterior te lo ganó Liverpool. Entonces, este es el tercer año que va compitiendo y Nacional los últimos 2 uruguayos no lo ganó. Entonces, evidentemente, la inversión tenía que ser mayor de Nacional, que apostó por Lazarte en el arranque del torneo cuando no era Lazarte el candidato de la directiva, y ya hemos hablado desde el 3 de febrero que arrancamos de todo lo que pasó, y terminó lamentablemente para Lazarte y para su cuerpo técnico de la forma que iba a terminar. Si algún resultado no era positivo, iba a terminar saliendo. ¿Por qué? Porque no era el candidato a la directiva. Y eso a la larga te juega en contra, más allá de que muchos hinchas de Nacional, no digo la mayoría, pero muchos no estaban de acuerdo en la forma de jugar de Martín Lazarte. Ahora, acá en estas figuras que vemos, esta foto de los 10 jugadores, yo creo que hay 3 que están Por encima del resto, que son Millán, Boggio y Villalba, y que los otros están dependiendo, algunos con altibajo. Yo creo que pueden rendir mucho más. Hay otros que para mí no, digo, esos 3 Dani que rellenan vos un plantel. Esos 3 Dani que vos mencionás, además tiene el agregado que Nacional invirtió en esos jugadores, ¿no? Tiene Claro. parte de la ficha. Me parece que ahí hay para destacar en cuanto a las incorporaciones Nacional, que los 3 jugadores que más la rindieron y que han sido importantes en Nacional y que creo que son titulares indiscutidos, son 3 jugadores donde Nacional invirtió para comprar parte de la ficha, y eso parece que es para destacar. Claro. Es como que el periodo de pase nacional tiene 2 caras, ¿no? Claro. Totalmente opuestas. Por ejemplo, estos 3 jugadores, y después por otro lado, jugadores como mencionaban de Vargas o de Otero, que bueno, deja Sí, mucho que está en decir, el ¿no? debe. Sí, Obvio, sí, a está en ver, el debe. de los extranjeros que contrató Nacional, Millán es el que rindió. Sí. Otero y Vargas, lejos de eso, ¿no? Pero Sí. de los 3 extranjeros que fue a buscar Nacional, yo creo que Millán sí cumplió. Sí, sí. Y fue de menos a más. Y comparto lo que marcan ustedes. Hay 3 jugadores que están por encima del resto y se destacan. Totalmente. Y justamente esos 3 jugadores por los cuales Nacional invirtió. Hay otros que son suplentes. Ahí está Lucas Morales, la aclaración. Morales vuelve de un préstamo, no que Nacional lo fue a contratar. Claro. Retornó de Wanderers. El resto de los jugadores sí fueron contrataciones. La gran sorpresa hasta ahora yo creo que es Lucas Villalba, que ya renovó su contrato. Cláusula de $20 millones para Villalba en el Nacional. Y hasta ahora yo creo que sí, que Millán y Boggio son los jugadores que rindieron. Los otros días, Nacional arranca con una oncena ante Defensor Sporting. Mejía, Morales, que en realidad volvió al club. Calione, Millán, Báez, Oliva, Boggio
Recoba, Villalba, Nico López y Erazo. O sea, los tres que mencionó Dani y ustedes, como las incorporaciones más importantes de Nacional en cuanto a rendimiento, fueron los tres titulares. Millán en la zona de zagueros, en la mitad de la cancha Boggio y arriba Villalba. Totalmente, ¿no? Y que además vemos, a ver, ahí hay jugadores con altibajo. Ancheta, por ejemplo, tuvo altibajo. Romero no jugó prácticamente. Jonathan Rodríguez, otro que para mí no jugó. Romero no jugó, pero el partido más importante de Nacional lo jugó de titular, ¿no? Catarozzi fue titular en la Supercopa. Fue que gana llamativo. Nacional. El caso de Catarozzi es llamativo. Y después juega 45 minutos con Torque en la primera fecha y no juega nunca más. Pero no jugó nunca más. ¿Quién? Lo sacó Catarozzi. Sí, pero ni siquiera forma parte del plantel, o sea, queda fuera del plantel. Sí. Bueno, en Nacional le pasó a Ángelo Gabrieli, ¿no? Ángelo Gabrieli también. Creo que fue con Repeto, el año que dirigió Repeto, que y la verdad, vino a Nacional y terminó en tercera. Y no lo había hecho mal, incluso en los clásicos. Claro, él juega el clásico de verano y juega la final de la Supercopa. Exacto. Ambos como titulares. A ver, evidentemente, si eso pasó con Lazarte, ¿no? Que fue titular y después ya Lazarte lo sacó el equipo, incluso partidos se empezó a quedar afuera de la convocatoria. Con Peirano se repite y bueno, son esas cosas que, porque a veces es un tema de gusto del entrenador, ¿no? Pero evidentemente algo pasa con Catarozzi que queda fuera de plantel. Juanito, vamos a repasar los nombres que tenemos justamente en la imagen de los jugadores que llegaron a Nacional esta temporada para reforzarlo de una manera en el 2025. Sí, lo tenemos, por ejemplo, en pantalla Julián Millán, el jugador colombiano. Emiliano Ancheta, un detalle, Ancheta Nacional pagó $350.000 por la ficha de Ancheta. Lucas Morales vuelve de su préstamo de Wanderers. Diego Romero, ex Deportivo Maldonado. Jonathan Rodríguez, que estaba en Banfield. Luciano Boggio de Lanús. Franco Catarozzi de Torque. Romo Lotero de Santos. Lucas Villalba de Torque. Y el chileno Eduardo Vargas, que llegó de Atlético Mineiro. Bien, 8 jugadores. De estos 8, 3 en buen nivel. Millán, Villalba y Boggio. Ahora, de estos jugadores, Nacional tiene $150.000 sentados en el banco suplente, que son los horarios de Otero y de Vargas. $75.000 mensuales cada uno. 150 lucas por mes sentados en el banco suplente. Entre los dos, diferencias. Vargas, absolutamente nada, cero aporte. Otero, por lo menos cuando entró, mostró alguna cosa, pero le falta mucho más de lo que fue seguramente a buscar Nacional. O lo que el propio jugador pretendía de tener minutos en Nacional. Después, vos dijiste que por Ancheta Nacional invirtió $350.000. y sin embargo el que vuelve al club de un préstamo fue Morales y termina siendo titular, por lo menos con este técnico. Sí, alternaron, ¿no? Sí, yo creo que lo de Ancheta los tres alternaron. Tuvo partidos, ha jugado, no es un jugador que Nacional incorporó y quedó aparte creo que es un jugador joven que todavía puede tener algún buen año en Nacional. Yo no me parece una mala incorporación. Pero en los últimos 3 partidos, Lucas Morales, sí. ¿Fue Lucas Morales? Sí. Ancheta, recuerdo, jugó con Inter en el Beira Río. Después, a ver, hay algo curioso este año con el lateral derecho Nacional. No encontró reemplazante Lozano. No. Porque jugó Morales, jugó Ancheta y jugó el Ojito Rodríguez. Jugaron los 3 laterales y no encuentra solución. Lo extraña una enormidad a Charly Lozano. O sea, yo creo que contrataron 3 jugadores, más allá de que lo de Morales es el retorno al préstamo. Ninguno es el titular indiscutido. Está bien que tú busques un jugador para completar o para ser alternativo. El Ojito tampoco fue que ha jugado más de volante que en esa posición, no fue incorporado para eso. Pero ha jugado de lateral derecho. Ha jugado lateral derecho, pero incluso cuando llegó el Ojito todavía estaba Lozano, ¿no? Claro, y llegan la segunda parte del año pasado, por eso. De defensor. Creo que acá hay 2 laterales derechos, y creo que Lucas Morales sobre todo gana la pulseada en esa utilización o en ese planteo de Peirano de jugar con línea de 3 y carrileros. Creo que ahí Lucas Morales ganó la pulseada. Es cierto que en el último partido lo utilizan en una línea de 4, ¿no? Pero bueno, yo creo que obviamente Lucas Morales no es una incorporación porque vuelve en préstamo, más allá que regresa. Y yo creo que la Ancheta no es una mala incorporación para Nacional. Obviamente, a veces hay jugadores que llegan, como el caso de Villalba, Boggio, que se ponen la camiseta y son titulares. Y hay jugadores que necesitan otro proceso. Pero hasta ahora, me parece que no es un jugador que desentone. A diferencia de lo que pasa con jugadores que se hace una inversión grande, porque vos esperás que ese jugador llegue y te haga la diferencia, y no pasa. Claro. Como el caso de Vargas, que evidentemente
como decía el Pillo, el aporte cero para la inversión que hace Nacional. Hay un tema fundamental, acá lo dice Gabriel Ramos muy bien, dice, muchachos, es fundamental para Nacional saber si tiene actividad internacional el próximo día. Sí. O sea, si clasifica o no a la Sudamericana, que no depende de sí mismo. Nacional podrá ganar su partido. Si Bahía empata o gana, marchó Nacional. Entonces, vas a tener a Otero y a Vargas $150.000 sentados en el banco y Nacional cero actividad internacional, por ejemplo. A ver, está el tema de Villalba. Esta eclosión que ya ha hecho Villalba justamente en Nacional. Esta situación de que sea una venta futura cercana. Que seguramente cuando fue Nacional a buscar a Villalba no sabía que eso iba a ser así. Por más que invirtió el dinero que invirtió, que fueron $800.000. Exactamente. Entonces, me parece que los refuerzos de Nacional para esta temporada, lo de Villalba, lo de Boggio, lo de Millán. Y después, de los 8 que aparecen acá, 10. 10. 10. Esta es la situación de Lucas Morales, que volvía a la institución y hoy es el titular. Pero después del resto, y reitero, el lastre nacional es Vargas y Otero sentados en el banco suplente. Y desde el punto de vista económico, lo que significa justamente tenerlos en el banco de suplente. Sí, pues aparte el caso de Otero, que por ejemplo hablamos que yo creo que un poquito más que Vargas, porque cuando ingresa genera otras cosas, tampoco es un jugador, para lo que invirtió Nacional, un jugador que te entra en el segundo tiempo a ver y darte un poquito más. O sea, yo creo que los dos, por inversión que hace Nacional, eran jugadores que venían para ser titulares y hacer la diferencia. Y no está hay pasando una con diferencia entre Vargas y Otero, más allá de lo salarial, obviamente, que son prácticamente similares, que Nacional por Otero pagó una prima de $200.000. ninguno. Para que salga, claro. Para llegar a Nacional pagó $200.000 extra. Hay otra inversión que hizo. Sí, y sí, yo sí. creo que, a ver, es un mercado con aciertos y con errores. Las grandes virtudes, los grandes aciertos de Persman y directiva, Millán, Boggio y Villalba, no hay ningún tipo de duda. Villalba que renueva hasta diciembre del 2028, con esta cláusula contamos de más de $20 millones. Y errores, porque hay jugadores que llegaron para jugar y no jugaron, sobre todo el tema de Claro. 2 extranjeros. El tema es que los errores se dan justamente, obviamente que siempre el mercado de pases también está atado a la parte económica, ¿no? A la inversión que se hace. Entonces, creo que los dos jugadores, donde de repente está la mancha en el mercado de pases de Nacional, son jugadores que tienen un costo altísimo para Nacional. Un costo altísimo. Como dice el Pillo, son $150.000 que están sentados todos los meses en el banco. Están tirando la plata. Entonces digo, Y la rescisión Con de todo Vargas que se respeto. puede dar en diciembre recién, ¿no? Claro. Salvo que a mitad de año el jugador hable a nivel interno. Yo no creo teniendo ese contrato. Pero recién en diciembre se podría dar esa rescisión. muy difícil. Bien, eso con relación a Nacional. Por lo menos un poco la opinión del programa con relación al refuerzo nacional. Ahí está la placa de Peñarol, Juanito. Los jugadores de Peñarol que han, de alguna manera, llegado justamente esta temporada. A ver, no está Leo Fernández porque en realidad era de la temporada pasada. Pero la gran inversión de Peñarol justamente fue Leo Fernández comprando la ficha. Claro, esa es la gran aclaración de todo lo que invirtió Peñarol por ese jugador. Después hay algo similar con Morales, el Nacional, que es lo de Juan Rodríguez. Claro. Que estaba a préstamo en Boston River y retornó de su préstamo en Peñarol. A Peñarol. Martín Campaña, Juan Rodríguez, Eric Remedi y Diego García. También está Gastón Silva, Tito Villalba, Héctor Villalba, el argentino, David Terancia y Alexander Machado, ¿no? Las altas de Peñarol este último mercado de pases. Sí, Sí. no tiene nadie que se destaque por arriba de la media de los que llegaron. Todos han jugado. Bueno, Gastón Silva fue el último en debutar, como un poco minuto el último partido. Pero después todos han jugado. Ninguno creo que se recontra destaca. Obviamente que Remedi, sobre todo por lo hecho en los últimos partidos, es el jugador de repente que más resultado le ha dado a Aguirre en esa posición. Después creo que Villalba tuvo su momento. Es verdad que ha tenido pocos minutos en los últimos partidos, pero tuvo su momento. Por ejemplo, ganan el partido en Jardine, lo gana con gol de Villalba. También es quien cambia el partido. Lo mismo pasa en Copa Libertadores en el primer partido frente a Bulo Bulo, que hace el gol y le abre el partido a Peñarol. Tuvo su momento Villalba, pero ningún jugador es como titular indiscutido y marca realmente un diferencial, ¿no? Es que si lo comparamos con la imagen de los 10 jugadores de Nacional, hablamos de Nacional que hubo 3 titulares que están dando la talla. Acá no hay dos realidades distintas también, ¿no? Sí, no hay uno que digas, yo qué sé, uno cree que Remedi debe ser titular, pero no ha jugado tanto.
no ha jugado tanto. Lo de Campaña tuvo altibajos, no es... Y de hecho perdió el puesto. Y de hecho perdió el puesto, ahí va. Los otros, bueno, Juan Rodríguez estuvo lesionado, cuando jugó bien. El arranque prometedor fue el de Diego García, ¿no? Sí, yo creo que sí. Pero ingresando en el segundo tiempo. Pero parecía que se iba a meter en el equipo titular y nunca se terminó de meter en el 11. Pero bueno, creo que ha rendido igual, ¿no? Por eso digo, creo que... yo creo que debe rendir más, ¿no? Pero si no juega, Daniel, es imposible. No, está bien. Me parece que ahí hay más un tema de la utilización de los jugadores que del rendimiento. O sea, tampoco le dio la chance. Aguirre rotó mucho, tampoco le dio la chance a ninguno. Digo, Villalba en su mejor momento, después en un momento dejó de jugar. Sí. Evidentemente es como que, perdón Dani, ha rotado de tal forma Aguirre que no le ha permitido a ninguno de los jugadores como afianzarse en un equipo titular. La realidad es que también venían de dos situaciones muy distintas. Lo de Nacional fue barajar y dar de nuevo, como decía Juanito, cambio de directiva y demás. Y lo de Peñarol fue más tratar de buscar soluciones a los jugadores que se le habían ido. Que obviamente no creo que no han estado a la altura de los que se fueron. Pero bueno, están como en esa búsqueda. Lo de Nacional fue barajar y dar de nuevo, por eso las inversiones que hizo, los jugadores que llegaron. Y que creo que pesa también el 2 años consecutivos no ser campeón uruguayo. Ahora, de las 4 que vemos abajo, ninguno... Bueno, Gastón Silva no podemos hablar porque no jugó, pero no jugó porque venía de un año sin jugar, de una lesión tras otra, y obviamente que se le hizo cuesta arriba meterse en el equipo. Villalba, ahí, Terás... Ahí, Machado, ahí, yo creo que son jugadores para estar en un plantel, pero que ninguno está dando la talla, ninguno está rindiendo lo que fueron a buscar. A mí me sorprende sí lo de Tenaz, pero no ha tenido muchos minutos. Yo creo que Tenaz es para tener más minutos y para darle fútbol. Las veces que entró lo hizo bien, pero bueno, Aguirre prefiere a Báez, por ejemplo, a Cabrera. No, yo creo que también Dani Peñarol, como que algunos jugadores llegaron y los tuvo que recuperar, ¿no? Les tuvo que mejorar, ¿no? Como que de a poquito fueron. El caso de Terán, por ejemplo, que llegó hoy y no era Terán. ¿Sí? Como que recién ahora empieza a aparecer ese Terán que Peñarol fue a buscar. Gastón Silva debutó el otro día. Hay jugadores que cuando llegaron se tuvieron que poner a punto. Pero, jugadores que son más pensando en de repente un poquito más adelante, como el caso de Machado, por ejemplo, que es un jugador que creo que viene a completar un plantel, a hacer una alternativa, pero no son jugadores que vengan a ser decisivos. Es que ninguno de estos jugadores juega 8 puntos. Ninguno juega 8 puntos. Algún partido de campaña, algún partido de Juan Rodríguez, capaz que Remedi, pero después creo que no hay jugadores que se destacan como se destacan Boggio, Millán y Villalba Nacional. Entonces me parece que ahí va una diferencia. Hay una diferencia a favor de Nacional que de Peñarol. Que las figuras de Nacional hay 3 que se destacan de los que vinieron. En Peñarol no tenés uno como ellos. Es cierto. Yo lo que creo que en Peñarol, por ejemplo, que aparecieron algunos jugadores que ya los tenía en el plantel Peñarol y no fueron incorporaciones de mercado de pases, pero que el año pasado no. El caso de Nahuel Herrera, que el año pasado jugó muy poco, este año parece ser un jugador inamovible en el 11 titular de Peñarol, ¿no? Entonces no es una alta, pero es una aparición nueva. Lo mismo el caso de Nacho Sosa. Nacho Sosa ya era jugador de Peñarol, estaba en el plantel, prácticamente no jugaba, no encontraba su mejor versión. Este año creo que cubre lo que era Damián García con Nacho Sosa, porque la verdad un jugador. Vos sabés que yo creo que Nacho Sosa su nivel, ¿no? Yo creo que Nacho Sosa cubre más lo que era Darias de lo que era García. Creo que Remedi iba a tomar ese papel de García, salvo la distancia. De acuerdo. Pero creo que, viste que no se habla de la lesión de Darias. No. O sea, nosotros que hablamos siempre de Peñarol lunes a lunes, después de la fecha, no mencionamos prácticamente a Darias, porque no lo extraña. Yo creo que hoy con Leo Fernández son los 2 mejores jugadores que tiene Peñarol a esta altura del campeonato. Y después el tema del mercado de pases, creo que la solución de Peñarol en esta temporada hasta el momento fueron esos jugadores que tenía el año pasado con otro rol y los juveniles. Claro, y no tanto así las incorporaciones con un Pierres, Nahuel Herrera, el caso de Sosa, son jugadores que aparecieron, que parecen fijos en el 11 titular y que de repente el año pasado no figuraban, o de repente todavía no estaban, Aguirre no los veía que ya estaban como para jugar en primera. Entonces me parece que va más y mantuvo algunos jugadores también del año pasado que fueron importantes, ni que hablar el caso de Leo Fernández, Silvera. Entonces me parece que eran dos realidades totalmente distintas. La necesidad de incorporar mucho y bien era más de Nacional que de Peñarol, ¿no? Y más allá que cuando arrancó el año, de repente se hablaba un poco, o estaba la crítica del mercado de pase Peñarol por los resultados. Pero con el correr a medida que fue avanzando el semestre,
con la clasificación a octavo más que nada, como que un poco eso empieza como a tomar más color, ¿no? Obviamente que los resultados te mandan también. Pero creo que en definitiva tampoco ninguno de los dos hizo un mercado de pase brillante, ¿no? Pasa que ninguno de los cuando dos. vos haces mercado de pase y te pueden salir algunas bien y mal, no te van a salir todas bien. Siempre No, pasa. todas no te bien van a no. salir todas bien. Pero el tema es que las más importantes te tienen que salir bien, ¿no? Yo creo que ahí hay un tema, ¿no? A ver, hablando del tema de Leo Fernández y la recontratación que hizo Peñarol, ¿le salió bien? Claro. Esa inversión que hizo le termina saliendo bien, porque la verdad, en los momentos más críticos Peñarol fue el jugador que siempre jugó y siempre rindió. Vamos a darle un cierre al tema de las incorporaciones de Peñarol. Está en el Hacemos debe. eso. Está en el debe. Está en el debe. Sí, está en el debe. Juanito. Fue un mercado de pases en el cual las altas no colmaron las expectativas, marca lo que fue un mal mercado de pases de Peñarol. Yo creo que de estos que están en pantalla, hay uno que hoy es titular indiscutido, que es Remedi. De menos a más, pero cada vez que jugó yo creo que rindió, y me parece que uno de 8, de estas 8 altas, es el jugador que más se salva, me parece, Eric Remedi. A ver, los que están ahí, Campaña terminó no siendo titular. No. Esa situación, por momentos poco entendible el técnico, que saca de Amores cuando no estaba mal y saca Campaña en el mejor momento de Campaña. Bueno, después Juanchi Rodríguez. Juanchi Rodríguez termina siendo los otros días lateral por la derecha, termina sentido, tengo entendido que está bien, que está en condiciones para arrancar por lo menos a disposición. En un momento fue titular como zaguero, en el momento aquel famoso audio de Coelho, Sí. ahí está, Coelho Méndez, jugó 2-3 partidos, los perdió, porque en el momento crítico de Peñarol, después no volvió a ser titular, hasta los otros días que fue jugando de lateral en lugar de Olivera. Después Remedi, que no fue titular a lo largo de todo el campeonato. Termina siendo titular, pero la verdad era Rodrigo Pérez. Y es la mejor incorporación igual. Y nosotros no entendíamos por qué Remedi no seguía siendo titular en Peñarol. Después, Diego García. Diego García, por momentos bien, por momentos más o menos, entró en el ida y vuelta, en los picos altos y bajos del equipo. Arrancó muy bien. Exacto. El verano fue lo mejor de Peñarol. Gastón Silva, que tuvo sus primeros minutos los otros días. Después, Villalba. Yo creo que Villalba entró al principio, no funcionó, después empezó a hacer goles y salió. después no volvió más, prácticamente no volvió más. Terans. Terans, los otros días titular. El mejor partido de Terans contra Cerro. Asistencia, goles, de ahí en adelante no jugó más, hasta los otros días. Porque ni siquiera como recambio, Sí, como pieza de recambio. Y en Copa, que de repente uno imaginaba que podía tener minutos, no ingresó tampoco. Después lo que había sido el partido con Cerro, Bueno, y después el último, Machado. el chico Machado. Sí, por eso. Yo creo que estos 8, Remedi es el único que tienen gran rendimiento. Reitero, capaz que no son todos para 8 puntos y están en el debe. Están en el debe Peñarol y termina bien el campeonato, porque termina a 5 puntos de Liverpool, pero es un mal campeonato de Peñarol. Exactamente. Sí, es un mal campeonato de Peñarol. Exactamente. Y además, por dos motivos se termina minimizando el tema de el mal campeonato de apertura de Peñarol. Primero, del otro lado no salió campeón nacional, salió Claro. campeón Liverpool, y además en esa comparación evidente, natural con Nacional, Peñarol se metió en octubre final de Copa Libertadores y Nacional no. Sí, sí. Yo lo que veo también que el entrenador de Peñarol, Aguirre, tampoco dejó que ninguno de estos futbolistas se afiance en el equipo, ¿no? Claro. Totalmente de acuerdo. Porque Campaña dijimos que tuvo un montón de partidos de titular, en el mejor partido, después del mejor partido de Campaña lo saca. ¿Sí? Villalba, lo que decía el Pillo, tuvo 2 partidos importantes, uno que lo gana, como decía Jardine, lo gana con gol de Villalba, le salva el partido. Con San Antonio. Después con San Antonio Bulo Bulo, acá en un partido que parecía sencillo, que se le había complicado a Peñarol, lo empieza a ganar con un gol de... Y después no tuvo más Con minutos. Wander también anotó. Con Wander también, digo, pero en su mejor momento o en el momento que parecía que Villalba empezaba a encontrar el nivel que fueron a buscar, no jugó más. Claro. Remedi, que nadie entiende por qué no es titular. García, yo creo que con el García, lo que año decías de vos, Báez pero aparte de lo que decías vos, Juanito, Claro. arranca el año y García Arranca parecía muy que bien. era la incorporación de Peñarol. De pronto no jugó y más. con el momento que ha tenido Báez en esta temporada, amerita más minutos García. Totalmente. Entonces, Y creo Juanchi que Rodríguez. de Terás, lateral. después del mejor partido,
deja de tener minutos, pensamos que en Copa podía tener algún minuto, no aparece, vuelve el otro día y hace un buen partido, creo, contra Torque. Y Machado, bueno, que ha tenido algunos minutos, digo, y ha hecho algún gol, pero digo, creo que tampoco el entrenador le dio la continuidad a ninguno. Eso yo lo reafirmo totalmente. Sí, sí. Totalmente de acuerdo contigo, contador. Lo que sí, Peñarol vivió el proceso y el propio jugador, y hoy ya no se discute absolutamente más nada sobre los famosos 7 millones de dólares de Leo Fernández, jugador de la temporada pasada, pero que el Peñarol hizo el gran esfuerzo económico para quedarse con la ficha. Y creo que el propio jugador ha demostrado a lo largo del campeonato, con altos y bajos, ha demostrado querer ser protagonista. E ir al rol de jugador realmente diferente. En algún momento no le salió, es cierto, pero en todo momento siempre quiso la pelota, siempre fue a buscar y se hizo cargo y ha elevado el nivel en los últimos partidos, sin duda, Leo Fernández. Totalmente. Y después lo otro que decíamos, que la aparición de algunos juveniles que de repente no le sacó lugar a alguna de las incorporaciones. Sí. El caso de Herrera, que empezó a jugar titular todos los partidos, se afianzó. El caso de Chicumpierres. Y después el otro caso para mí es el de Nacho Sosa, que no es juvenil de Peñarol, pero que ya estaba en el plantel y evidentemente... Quinta opción en el principio de año, hoy titular indiscutido en Peñarol. Con Leo Fernández, los mejores jugadores de Peñarol. Totalmente. Hoy por hoy. Pero en cuanto a las incorporaciones, en el debe está Peñarol, sin ninguna duda. Totalmente. Duda. Bien. Y así todo, quedó a 5 puntos del líder, ¿no? Exactamente. Y clasificado todos de final de la Libertadores. Y además con la tranquilidad que Nacional no clasificó en la Copa Libertadores y no ganó el torneo de apertura. Totalmente.